Bienvenidos. A ver, para la reunión WebJoy seleccionamos dos temas. Después van a tener, yo ahora estoy con un Power, después este lo vamos a cambiar porque son dos temas distintos. Uno tiene que ver con una cuestión técnica, que es una parte de la reforma tributaria de la ley 27430, que es por el que voy a empezar. Y después otro tema que es de coyuntura, que tiene que ver con unas inducciones, digo inducciones porque no son intimaciones, son inducciones que ha empezado a enviar la FIP en el curso del mes de abril, mes de mayo, mes de junio, no sé si esto seguirá después en julio y en adelante, que tiene que ver con la posibilidad de que algún contribuyente pueda tener facturas apócrifas. Pero vamos a empezar por lo que está puesto ahora en pantalla, que tiene que ver con la reforma tributaria. El origen de todo esto, parte lo vimos el año pasado, que es esta ley 27430, que se publicó allá por el 29 de diciembre del 2017, y empezó a regir en lo que yo voy a explicar para ejercicios iniciados primero de enero del 2018, quiere decir que si esto yo lo veo en una fecha de cierre, el primer ejercicio al que va a regir lo que yo voy a explicar es un cierre 31 de diciembre del 2018, porque un cierre 30 de noviembre del 2018 se rige por la norma anterior. Esto tiene que ver, a su vez, pasó prácticamente un año, porque fíjense que la ley se publicó el 29 de diciembre del 17, y el decreto reglamentario, el 1170, sale casi un año después, 2 días de diferencia, porque se publica el 27 de diciembre del 2018. ¿Y en qué consiste, haciendo una pequeña introducción, esta reforma? Hasta la reforma, antes de la 27430, era sencillo. A ver, las sociedades tributaban impuesto a las ganancias al 35%, y los socios o accionistas que percibían dividendos o utilidades, ese dividendo, esa utilidad era no computable. Esto vamos a ver que ahora cambia. Si bien tuvimos un antecedente que rigió durante 3 años en la Argentina, que fue allá por el año 2013, el 23 de septiembre del 2013, con la ley 26.893, que no sé si se acuerdan, había grabado los dividendos al 10%, pero no se habían bajado las alícuotas de las sociedades, que quiere decir que la sociedad pagaba el 35% y el socio accionista a su vez pagaba el 10%. Eso, de todas maneras, en el año 2017 no estuvo vigente, en el 2016 tampoco, porque la ley de blanqueo, la ley 27260, lo derogó. Con lo cual, en un cierre persona humana, diciembre del 17, y en un cierre sociedad, diciembre del 17, estábamos con la ley anterior, que era, repito, utilidades grabadas al 35% en cabeza de la sociedad, sea una anónima o una SRL, y para el accionista en la SA y para el socio en la SRL, la utilidad no computable. Esto es justamente lo que cambia la ley 27430, y ahora nos encontramos con que se empiezan a grabar los dividendos en cabeza de las personas humanas. Pero esto va de la mano de una rebaja de la alícuota del impuesto en cabeza de la sociedad. Hasta que esto no tendría nada raro, pareciera ser que es simple, que no tiene demasiada complejidad, pero fíjense que ya en la primer filmina les pongo algo que hasta ahora nunca había existido en la Argentina. Fíjense esa palabrita, dividendos presuntos. Podría decir dividendos presuntos o utilidades presuntas. El último renglón de la filmina no debe llamar la atención porque hace muchísimo tiempo que está en la ley de impuesto a las ganancias, que es el artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias, que son las disposiciones de fondos a favor de terceros. Pasemos a la filmina siguiente. ¿Cómo queda estructurado esto? Porque no se quiere hacer de golpe esto, sino que se quiere hacer en forma paulatina. Y repito, el primer renglón de la filmina es para un cierre hasta el 30 de noviembre del 18. Si queremos tomar 12 cierres, son 31 de diciembre del 17, inclusive, hasta 30 de noviembre del 18. La sociedad pagó el 35%, y por ende, para el socio accionista, el dividendo o la utilidad es no computable. Ahora ya, un cierre 31 de diciembre del 2018 y hasta un cierre 31 de diciembre del 19, porque la transición son 2 años, esto pensado en un cierre de diciembre, después se podría pensar en un cierre de enero, un cierre de febrero, sería lo mismo, porque tiene que ser siempre 2 años. Pero pensemos en un cierre de diciembre, que es más fácil.
Diciembre del 2018 ya cerró, y ya venció, de hecho, porque la declaración jura de ganancias de un SA o un SRL con cierre de diciembre venció el mes pasado, venció en el mes de mayo del 2019. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad pagó de impuesto por primera vez un 30%. Si la sociedad paga de impuesto a las ganancias un 30%, el socio accionista debe pagar un 7%. Y si bien falta mucho, fíjense el último renglón de la filmina, digo falta mucho, porque el primer cierre donde esto cambiaría y se generalizaría con la ley, con la alícuota que está en la ley, que es la del 25%, sería para un cierre 31 de diciembre del 2020 en adelante. Cierre 31 de diciembre del 2020 en adelante, la sociedad, en lugar de pagar el 30, va a pagar el 25, y por ende el socio o accionista va a pagar un 13%. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el 9 de mayo del 2019? ¿Sí? Si bien, repito, la ley, acuérdense que es de diciembre del 17 y el decreto reglamentario de diciembre del 2018, bueno, acá se durmió un poco la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque obviamente lo que establece la ley de impuesto a las ganancias, en el nuevo artículo 90.3, segundo párrafo, es que la sociedad en todos los casos se debe ocupar de retener el impuesto sobre los dividendos, de retener el impuesto sobre las utilidades. El problema es que hasta el 9 de mayo no había resolución vigente, se podía pensar si regía alguna resolución anterior, ahora el tema está rotundamente claro, todas las normas anteriores relacionadas con retención de dividendos se derogaron, y la resolución que se pone en vigencia es justamente esta resolución 4478, publicada el 9 de mayo del 19. Y acá hay una cuestión sencilla en esta resolución y una cuestión que es un poco más complicada. Fíjense que esta resolución hace mención, por un lado, a lo que yo les denomino ahí, se los pongo en mayúscula, entre paréntesis, dividendos y utilidades reales, haciendo mención al artículo 46 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero fíjense que ahí mismo les hago mención a dividendos y utilidades presuntas, y les hago mención al artículo 46.1. Y en ambos casos, ¿qué dice la resolución? Que habiendo dividendos reales, la sociedad debe retener, y que habiendo dividendos presuntos, la sociedad debe retener, porque así lo establece el artículo 90.3, segundo párrafo de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En el caso de dividendos reales vamos a ver que es sencillo, En el caso de dividendos presuntos vamos a ver que es un poco más complicado. Antes de ver un ejemplo práctico, vamos a ver dos cositas más que están en esta resolución 4478. Me detengo en este artículo 6 de la resolución 4478. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Porque los que nos dedicamos a impuestos estamos acostumbrados a manejar distintos regímenes de retención, y la mayoría de los regímenes de retención suelen tener figuras como la imposibilidad de retención o cosa por el estilo, por falta de disposición de fondos, por lo que fuese. En este caso no. En este caso, cumpliendo con el mandato, ya dije, del segundo párrafo del artículo 90.3 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, modificado por la 27430, lo que está estableciendo claramente la resolución en el artículo 6, que acá la figura de imposibilidad de retención no existe. ¿Qué quiere decir? Que siempre que haya un dividendo real o presunta, la sociedad se tiene que ocupar, sea un SA o sea un SRL, de ingresar esa retención, y después la entidad pagadora se ocupará, ya es un problema de derecho privado, no de derecho público, de arreglarse con el socio, con el accionista, para reintegrarse con ese impuesto. Pero repito, no puedo alegar la figura de imposibilidad de retención. Aclarado esto, vamos a ver cuáles son las normas legales que tienen que ver después con el ejemplo práctico que vamos a ver. Yo ahora voy a hacer una referencia a cada una de estas normas legales, pero no se preocupen que después en la filmina, van a ver que las filminas son 77 en total, yo voy a explicar las primeras 11, que es la cuestión práctica, pero después si a alguien le queda alguna duda, se lo lleva a su casa, se lo lleva a su oficina, a su estudio, y tienen transcrito en las filminas
todas las normas legales completos, por eso las filminas son tantas, si no nunca serían 77 filminas, ¿sí? Pero a ver, ¿cuáles son las normas que yo tengo que tener en cuenta para aplicar el régimen de retención sobre dividendos reales o presuntos? Primero, el artículo 46. Primero el artículo 46, ¿por qué? Porque el artículo 46 se modifica porque hasta la reforma lo que decía el artículo 46 es que los dividendos eran no computables, que las utilidades eran no computables. Obviamente estamos hablando de utilidades y dividendos de fuente argentina, ¿no? Porque si los dividendos fuesen de fuente extranjera, eso antes de la reforma ya estaba grabado y después de la reforma sigue estando grabado. Con lo cual, yo siempre me voy a referir en la reunión a, repito, utilidades y dividendos de fuente argentina. Entonces se modifica el artículo 46 y esa modificación del artículo 46 nos lleva a que esos dividendos están grabados en cabeza de la persona. Primero la alícuota del 7%, y después a partir del 2020 a la alícuota del 13%. Pero lo curioso es que se incorpora un artículo nuevo en la ley de impuesto a las ganancias, un artículo muy extenso, que tiene una página y media, bastante engorroso de leerlo, y este artículo 46.1 crea una figura que no existía en la ley de impuesto a las ganancias, que son justamente los dividendos reales y las utilidades, perdón, los dividendos presuntos y las utilidades presuntas. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo hacer yo para determinar cuándo hay una utilidad presunta o un dividendo presunto a los efectos de practicar la retención de esta resolución 4478 del 9 de mayo a la alícuota del impuesto, que en este caso es del 7%? Debo analizar el segundo párrafo del artículo 46.1, o sin número a continuación del 46, porque obviamente el legislador tributario se da cuenta que puede crear ficciones, que puede crear presunciones en el derecho tributario, pero lo que no puede hacer es ir en contra de la ley de fondo. En este caso la ley de fondo es la ley de sociedades comerciales, la ley 19.550. ¿Qué hace este segundo párrafo? Que repito, ahora hago la explicación técnica y ahora en un ratito en la filmina siguiente la vamos a ver en un ejemplo práctico. Me dice, bueno, mire, en la medida que la sociedad, sea SA o SRL, tenga utilidades líquidas y realizadas, susceptibles de ser distribuidas, pero que justamente no se distribuyan como dividendos o como utilidades, y si eso ocurre y el socio o accionista va retirando plata, que generalmente esto se suele acreditar en su cuenta particular, cada vez que ese socio accionista retire plata, en principio eso se entiende, ahora vamos a ver por qué digo en principio se entiende que eso es un dividendo presunto, una utilidad presunta, y cada vez que él hace un retiro, la sociedad debe retenerle el 7%. Y acá es donde entra a jugar este segundo párrafo del artículo 46 bis, porque se da cuenta que, repito, no puede ir en contra de la ley de sociedades comerciales, y si no hay utilidades reales, nunca jamás en la ley de sociedades comerciales puede haber un dividendo ni real ni presunto. ¿Qué es lo que dice este segundo párrafo? Que el límite para practicar esa retención del 7% van a ser las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, tomemos ya un cierre 31 de diciembre del 18, si bien después ahora refiero, vamos a ir a un ejemplo práctico. Tomemos un cierre de diciembre del 18. Si el cierre de diciembre del 18 cerró con un resultado contable quebranto, nunca voy a hacer ninguna retención durante el año 2019, porque en el periodo anterior no tengo utilidades líquidas y realizadas. Ahora, si en el periodo anterior sí tengo utilidades líquidas y realizadas, hasta ese tope de las utilidades líquidas y realizadas, le voy a tener que practicar la retención del 7%. Eso es lo que establece concretamente el artículo 46.1, segundo párrafo de la ley de ganancias. Y esto va de la mano de uno de los artículos del decreto reglamentario, ustedes los tienen puestos ahí los dos en la filmina con la que estoy trabajando ahora, que son el artículo 66.3 del decreto reglamentario y después el 66.4 del decreto reglamentario. ¿Qué establece el artículo 66.3 del decreto reglamentario? Se da cuenta que si yo estoy retirando dinero
en un ejercicio en curso. Esto puede tener que ver con utilidades del ejercicio anterior, pero también con las utilidades del ejercicio en curso, porque mientras yo estoy retirando dinero en el año 2019, todavía no tengo cerrado el balance del 2019 y todavía no sé cuánto me va a dar de resultado el balance cerrado en diciembre del 19. ¿Cómo juega el segundo párrafo del 46 bis con el 66.3 del decreto? El 46 bis segundo párrafo juega sobre el pasado. ¿Qué quiere decir sobre el pasado? Sobre el resultado del periodo anterior. Siempre que me refiero al resultado, me estoy refiriendo a un resultado contable y nunca a un resultado impositivo. Mientras que el 66.3 juega con el futuro, es decir, con cuál va a ser el resultado, del ejercicio en curso, que es el ejercicio en el cual yo estoy realizando los retiros. Y antes de pasar al ejemplo práctico, el artículo 66.4. Este artículo es muy importante porque yo hasta ahora estuve hablando de dividendos reales o dividendos presuntos. Estuve hablando de utilidades reales o utilidades presuntas. Pero generalmente en las pymes, sean sociedades anónimas o sean SRL, que suelen ser más a lo mejor los clientes nuestros, no multinacionales, no empresas extranjeras, generalmente el accionista es director. Y generalmente el socio es socio gerente. Pero son, reitero, sociedades de familia, son sociedades pymes, donde coinciden los dueños de la compañía con los que lo administran. Por eso dije accionistas directores. Y en la SRL lo mismo, socios y socio gerente. ¿Qué tiene de importante este artículo 66.4? Me dice, bueno, mire, los dividendos presuntos tienen que ver con un accionista. Las utilidades presuntas tienen que ver con un socio. Pero no tienen que ver con aquellos retiros que vayan realizando esos accionistas, que a su vez pueden ser directores, y que esos retiros sean en interés de la empresa. Tiene que ver con esas utilidades de una SRL, que el sujeto a su vez es socio gerente, y que también sean en interés de la empresa. ¿A qué se refiere acá el artículo 66.4 en cuanto a que los retiros que realice el accionista o el que el socio sea en interés de la empresa? Porque vamos a ver que esto no está puntualmente enumerado y detallado como lo voy a hacer ahora. Acá, en mi opinión, cuando se habla de interés de la empresa, ¿en qué se está pensando? Por ejemplo, en un sueldo de un accionista director. Por ejemplo, en un sueldo de un socio gerente de un SRL. ¿Qué quiere decir? Que si yo le estoy pagando un sueldo, eso jamás se puede transformar, salvo que sea una maniobra, obviamente, y que no haya ninguna actividad desarrollada, pero si realmente esta persona trabaja en relación de dependencia en la compañía, eso no va a estar nunca sujeto a una retención del 30%. El segundo concepto serían los honorarios por funciones técnicas, donde acá también la sociedad está contratando al accionista o al socio. Lo que sucede es que en lugar de hacerlo en relación de dependencia, lo está haciendo en forma autónoma. Entonces, primera conclusión, sueldos y honorarios por funciones técnicas nunca van a estar sujetos a que se pueda pensar que eso es un dividendo presunto o es una utilidad presunta. Y el tercer concepto que en mi opinión se debería encuadrar en este artículo 66.4 son los honorarios por distribución de utilidades o los honorarios, en el caso de una SRL, también por distribución de utilidades, que son los que aprueba a fin de año la reunión de socios o los que aprueba a fin de año la asamblea. ¿Y por qué repito? Porque un sueldo es el interés de la empresa, un honorario por función técnica es el interés de la empresa, un honorario por distribución de utilidades es el interés de la empresa. Lo que no es el interés de la empresa, que un socio accionista retire plata si es que no hay utilidades líquidas y realizadas. Bueno, esta es la introducción teórica. Ahora esto vamos a verlo en números, porque si no la teoría puede llegar a ser compleja. Vamos acá a plantear un ejemplo que es bastante sencillo, pero vamos a ver cómo consiste esto. Estoy tomando un cierre 31 de diciembre del 2018, después en la misma compañía lo voy a relacionar con el cierre 31 de diciembre del 2019, vamos a analizar cuánto dinero retiró durante el año 2019 el accionista socio. A ver, la Filmina está armada por un accionista, pero sería exactamente lo mismo para un socio de un SRL. Y acá se hago una aclaración, fíjese que es el último renglón de la Filmina, para que el ejemplo
no sea tan complicado, y parto de que la sociedad inició actividades el 1 de enero del 2018. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si yo tuviese una sociedad que viene en curso, podría ocurrir que en el año 2019, se aprueben dividendos o se aprueben utilidades que estaban en resultados acumulados y que provienen de un cierre diciembre del 17 o diciembre del 16 o cualquier periodo anterior. Y obviamente si yo en el 2019, en el 2020, en el 2021 o en el año que fuese, apruebo un dividendo o apruebo una utilidad respecto de cuya utilidad la sociedad pagó el 35%, aunque yo esté aprobando ahora el dividendo de la utilidad, obviamente eso es no computable y no está sujeto a ninguna retención del 7%. Entonces, justamente para no tener que hacer cuentas sobre el pasado, esto no puede ocurrir en mi ejemplo porque la sociedad, repito, inició actividades el 1 de enero del 18, con lo cual el primer cierre de la sociedad es 30 de diciembre del 18 y por lo tanto en su primer cierre de ejercicio la sociedad ya pagó el 30%. Es decir, en mayo de este año concretamente, la sociedad presentó su primer declaración fuera de impuesto a las ganancias y sobre su resultado impositivo pagó el 30% de impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué ocurre? Durante el año 2019, el accionista de esta sociedad, que para que también sea sencillo, pongo el ejemplo de un solo accionista, porque obviamente pueden ser muchos los accionistas, y estoy pensando que yo cerré el balance a diciembre del 2018 con una utilidad líquida y realizada, susceptible de ser distribuida para ese accionista de 200.000 pesos, pero eso quedó en resultados acumulados. Porque si no, no puedo plantear el ejemplo de los dividendos presuntos. Ahora, si estos 200.000 pesos se hubiesen aprobado en mayo o en abril del 2019, ya no estoy frente a un dividendo presunto, estoy frente a un dividendo real. ¿Qué quiere decir? Que si la asamblea hubiese aprobado y hubiese puesto a disposición, si la reunión de socios hubiese aprobado y hubiese puesto a disposición estos 200.000 pesos, en el momento de la puesta a disposición de los dividendos o de las utilidades, ahí hay que practicar la retención sobre el dividendo real. Pero para poder explicar el dividendo presunto, pensemos que esto quedó en resultados acumulados para el ejercicio 2019. ¿Sí? Pero fíjense que después, durante el año 2019, esta persona accionista fue retirando dinero y fíjense que retiró 450.000 pesos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo mi balance cerrado a diciembre del 18, con estos 200.000 pesos, que repito, son utilidades líquidas y realizadas, susceptibles de ser distribuidas, que no se distribuyeron y que quedan a futuros resultados del ejercicio 2019. Cada vez que este accionista viene a retirar dinero, hasta el tope de los 200.000 pesos, le tengo que practicar la retención del 7% sobre dividendos presuntos. ¿Qué quiere decir? Que si se llevó 50.000 pesos, los primeros 50.000 pesos están sujetos a retención al 7%. Se lleva 100.000 pesos más, esos 100.000 pesos que están en la cuenta particular están sujetos a retención al 7%. Se lleva 50.000 más, lo mismo, y ahí me paro. ¿Por qué me paro? Porque con los primeros 50, los segundos 100 y los terceros 50, cubrí los 200.000 pesos del resultado del periodo anterior. Entonces acá entra a jugar el segundo párrafo del 46. Mire, usted retenga hasta los 200.000 pesos. Luego él se empieza a llevar, y de hecho fíjense que se llevó 450.000 pesos durante el año 2019, a partir del que se lleva 201.000 pesos, le dejo de retener. Con lo cual, repito, en el ejemplo concreto, hasta 200.000 pesos, la sociedad le va a retener el 7%. Y a partir de que él empieza a retirar 201.000 pesos y hasta los 450.000, en mi ejemplo, se le deja de retener. Pero ojo, no quiere decir que esos 250.000 pesos estén libres de impuestos. Acá es donde empieza a jugar justamente el segundo párrafo del artículo 46. Tengo que esperar a cerrar el balance del 2019. Y cuando tengo el balance cerrado del 2019, ¿qué me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta, es un ejemplo teórico, por supuesto, no tiene por qué ocurrir así en la práctica, pero en mi ejemplo, ¿qué ocurrió?
El 31 de diciembre del 18 cerró con una utilidad de 200. El 31 de diciembre del 2019 cerró con una utilidad de 100.000. Utilidad que también quedó en resultados acumulados. ¿Qué quiere decir? Que el socio no se le pusieron a disposición, el socio, perdón, el accionista, pero estoy hablando de una sola, a ese accionista no se le pusieron a disposición ni los primeros 200.000 del 18, ni los segundos 100.000 del 19. Entonces, ¿qué me dice acá la ley? Muy bien. En el momento que yo tengo cerrado el balance de 2019, ¿qué me tengo que dar cuenta? Que lo único que se podía haber llevado respecto de los 450.000 que se llevó son 300. ¿Por qué 300? Porque 200 corresponden al balance del 18 y 100 corresponden al balance del 19. Entonces, ¿qué me exige hacer acá el 66.3 del decreto reglamentario, reglamentado el 9 de mayo con la 4478? En el momento que yo cierro el balance del 2019 y tengo definido esta utilidad de 100.000 pesos, en ese momento la sociedad debe ingresar ella, esto no lo ingresa el socio accionista, la sociedad debe ingresar el impuesto cedular del artículo 90.3 a la alícuota del 7%. ¿En qué momento? En el momento que vence la declaración jurada del accionista. Pero repito, lo ingresa a la sociedad con el quit de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro acá, ¿cómo tengo la situación tributaria hasta este momento? Tengo los primeros 200.000 pesos, que son los resultados del 2018, en el cual la sociedad le retuvo el 7%. Los 100.000 pesos siguientes, que son los resultados del 2019, donde la sociedad en junio del 2020, que es cuando vence la declaración jurada de la persona humana, ingresa el 7%. Pero ojo, que me siguen quedando colgados 150.000 pesos, porque esta persona, ¿cuánto se llevó en el año 2019? Se llevó 450.000. Sobre los primeros 200 le retuve el 7. Sobre los segundos 100, la sociedad ingresó el impuesto cedular a la alícuota del 7%. Y el resto, ahí sí, ahí ya nos vamos, ya no es una renta presunta, no es una renta presunta del 7%, acá ya entro en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Y por qué? Porque esta persona justamente en el 2019 se llevó más que el resultado del 18 y se llevó más que el resultado del 19. En este caso, la diferencia entre los 300, que es el resultado del 18 más el resultado del 19, respecto de los 450, esos 150.000 pesos, debo declararlo ya como renta presunta de la sociedad, disposición de fondos a favor de terceros, en los términos del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Traducido a un ejemplo práctico, que cuando presento la declaración jurada de la sociedad al 31 de diciembre del 19, que vence en mayo del 2020, debo hacer un ajuste por columna 2 y declarar esos 150.000 pesos como renta presunta de tercera categoría, repito, en los términos del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. A ver, resumiendo, porque después de todas maneras les van a quedar en todo el resto de las líneas la normativa legal. Hasta acá esto pareciera ser un ejemplo teórico que es fácil, después esto hacerlo en la práctica y la verdad que es bastante complicado. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? La persona se llevó 450.000 pesos entre el 1/1/19 y el 31 de diciembre del 19. Lo primero es aplicar lo que dice justamente la Ley de Impuesto a las Ganancias y que fue reglamentado por esta resolución 44/58. Y que se va jugando con el segundo párrafo del 46. Los primeros 200, que era el resultado del balance cerrado en diciembre del 2018, la sociedad le retiene el 7% a medida que él fue retirando ese dinero en el 2019. Los 100.000 siguientes no, porque ya agoté la utilidad a diciembre del 18. Tengo que esperar a cerrar el balance del 19 y cuando tengo la utilidad de 100.000 pesos del balance del 19 que no la puse a disposición, en ese momento la sociedad, que tiene tiempo, repito, hasta junio del 2020, porque es con el vencimiento de la declaración jurada de la persona humana, si bien el impuesto lo ingresa a la sociedad, se ingresa el 7% de los 100.000. Y el resto de los 150, porque él se llevó 450, bueno, lamentablemente, esto ya era así antes de la reforma, es una disposición de fondos, y en mayo del 2020, cuando vence la declaración jurada del 2019,
se debe hacer un ajuste por columna 2 y declarar esta renta resuelta. Planificación tributaria. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para evitar esto que en la práctica, en la teoría uno lo entiende, pero que en la práctica puede ser bastante complejo? Bueno, tengo que ver si en las pymes, donde, como dije al principio, los accionistas son directores y los socios son sociogerentes, para evitar todo este tratamiento que es bastante engorroso, en lugar de que haya retiros en la cuenta particular, si los sujetos realmente, como pasa en las pymes, trabajan en la compañía, ver si no se puede establecer, y esto no es apología del delito, no es delito ni mucho menos, simplemente es planificar tributariamente para que ese director pueda tener un sueldo, para que ese director pueda tener un honorario por funciones técnicas, o para que ese director a su vez pueda tener honorarios por distribución. O sea, ¿qué quiero escaparme de la figura de dividendo real o presunto? Porque en la figura de dividendo real es fácil, en la figura de dividendo presuntos con los retiros es complicado. Obviamente no quiere decir que esto no se modificó con la reforma y que si alguien tiene un sueldo, por más que sea director, se le debe retener ganancias por la resolución 4003, sí, por supuesto. Y si tengo un honorario por función técnica, se le debe retener ganancias por la 830. Y si después a fin de año hay honorarios por distribución de utilidades, también se le debe retener por la 830 y el sueldo es una renta de cuarta categoría, el honorario por función técnica es una renta de cuarta categoría, y el honorario por distribución de utilidades también es una renta de cuarta categoría. Esto obviamente la 27430 no lo modificó. Pero si no entro en la figura de sueldos, no entro en la figura de honorarios por funciones técnicas y de no distribución, el único medio de vida que tiene ese accionista director son dividendos, que serán reales o presuntos. Y ahí entro lamentablemente en todo el juego de esta resolución del 9 de mayo, la 4478. Bueno, con esto termino la explicación del primer tema. De todas maneras, en las filminas que siguen, que van desde la filmina número 12 a la filmina 177, de todas maneras, para que después lo miren tranquilos, tienen toda la normativa legal transcrita literalmente para que puedan comparar mi explicación con la normativa legal. Bueno, siendo las 9:05, paso al segundo tema. El segundo tema, esto ya es casuístico, esto es un poco más complicado, porque todo no tiene que ver con la norma legal. A ver, ¿cómo está armado esto? Primero vamos a ver literalmente, acá sí quisiera ver la mayoría de los párrafos, qué dicen estas inducciones que se fueron recibiendo, ¿sí?, en el mes de abril, en el mes de mayo, y algunas en el mes de julio. Primero vamos a ver, que repito lo que acabo de poner en pantalla. Después van a tener en el material cuáles son los artículos pertinentes, ya sea de la ley de ganancias, ya sea de la ley de procedimiento, y ya sea de la ley penal tributaria, que tienen que ver con la cuestión técnica. Y después van a tener un cuestionario, y esto es más casuístico todavía, esto es un cuestionario que está elaborado en función de lo que suelen preguntar los jueces, de lo que suelen preguntar los fiscales, en un juicio oral por evasión tributaria. Por eso lo dejo para dentro de un ratito, pero vamos a empezar por la inducción. Esto, repito, se le envía a un contribuyente que no está bajo inspección, y que no tiene orden de intervención. ¿Sí? Le llega esta notita, que ahora vamos a ver lo que dice, que no es una intimación porque no tiene plazos, y vamos a ver qué le sugieren en esta nota que, repito, le notifican en el domicilio fiscal. Empecemos por estos dos primeros párrafos que están acá en la primera de las filminas. Leo literalmente y después opino. Dice la Administración Federal: nos contactamos para informarle que, de acuerdo a los controles que permanentemente realiza esta FIP, recibiste facturas electrónicas durante los periodos 17 y 18 por compras a proveedores que tienen irregularidades e incumplimientos escolares. Me paro un cachito acá. A ver, si esto fuese realmente así, no tengo que preocuparme en absoluto, porque si fuese realmente que yo tengo un proveedor real de una operación real, y lo subrayo esto, un proveedor real de una operación real, que tiene él, no yo, que tiene él algún incumplimiento u irregularidad, bueno, pues que vaya el fisco a buscar ese proveedor que existe, que es real,
y que le reclame los impuestos pertinentes. Si es cierto que son irregulares incumplimientos, porque esas irregulares incumplimientos no son míos, que son del proveedor. Pero bueno, sigue, a ver, ¿qué dice el segundo párrafo? Y acá ya cambia el tenor de lo que me están sugiriendo. Me dice, esas irregularidades nos permiten inferir que dichos proveedores no tendrían capacidad técnica y económica para realizar las operaciones que te facturaron. Y en consecuencia, no deberías considerarlas en tus créditos fiscales y en tus deducciones. Están haciendo referencia al impuesto de agregado, cómputo de crédito fiscal, y están haciendo referencia al impuesto a las ganancias, deducción. Y obviamente acá el tenor cambia, porque a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo contrato una empresa de transporte. Contrato una empresa de transporte que no tiene camiones, y que no tiene empleados. Prima facie podría resultar llamativa. ¿Cómo una empresa de transporte brinda un servicio de transporte si no tiene camiones y no tiene empleados? Bueno, justamente porque pudo haber contratado a alguna otra empresa de transporte. Con lo cual, ojo que acá ya puede ocurrir que el no tener capacidad económica sea signo de que es una empresa fantasma, de que es una empresa de cartón y que la operación es irreal. Pero repito, en mi ejemplo sencillo, el hecho de que una empresa de transporte no tenga camiones o no tenga personal, no necesariamente significa que es una empresa fantasma, porque puede haber subcontratado a otra empresa de transporte que obviamente sí tiene camiones y que obviamente sí tiene empleados, porque los camiones todavía en la Argentina no se manejan a control remoto. Sigamos con la inducción para después poder repasar la normativa legal. Y esto acá ya casi es de mal gusto, no digo que esto es una amenaza, pero a ver, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo, bueno, mira, podrías evitar una acción fiscalizadora por parte del organismo al revisar tu situación y regularizarla mediante la rectificación voluntaria de las declaraciones juradas del impuesto agregado y del impuesto de las ganancias que corresponda y el ingreso del impuesto que surja de la rectificación. Bueno, sí, a ver, si mi cliente me termina confesando, a ver, acá lo que voy a hacer es sentar al cliente y decirle, a ver, me mentiste, decime cuál es la realidad de esto. Si algún cliente me viene a confesar que realmente compró una factura apócrifa y que es una operación irreal, desde ya después vamos a ver cuál es el motivo de lo que voy a hacer ahora, que me convendría, antes de que me carguen la inspección, antes que me carguen la orden de intervención, yo solito rectificar IVA, yo solito rectificar impuesto a las ganancias. Después vamos a ver por qué, en la siguiente lo voy a fundamentar. Y acá lo que me dicen, bueno, después de todas las amenazas, se transforman en Heidi, en gente buena, y me dicen, nosotros te ayudamos con nuestra parte. Ya no le digo, bueno, vale la pena, dicen, bueno, anda, entra, fíjate en nuestra parte, y en nuestra parte vas a ver cuáles son los proveedores, que nosotros pretendemos impugnarte el crédito fiscal, que pretendemos impugnarte la deducción en ganancias, y te informan que la FIP tiene planes de pago, bueno, es eso. ¿Sí? Y además te dicen, y esto ya suena más raro, y ni se te ocurra venir a molestarme a la FIP, porque no necesitas concurrir a tu agencia, a tu distrito. Ahora, a ver, vuelvo para atrás. Acá lo importante es, porque repito, yo no estoy bajo inspección. Si estoy bajo inspección, esto es otra historia totalmente distinta. Si yo no estoy bajo inspección, me tengo que sentar con mi cliente a que mi cliente me confiese realmente qué es lo que hizo y si eso que está en nuestra parte es un error de la FIP, o realmente es cierto que esa factura puede ser a lo mejor recontra apócrifo y está repandando una factura que es irreal. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo. Esto lo vimos el año pasado, ¿sí? Porque la ley 27430 modificó el artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias. Y con la modificación del artículo 49, primer párrafo, con la modificación del artículo 49, primer párrafo de la ley de impuesto a las ganancias, si yo rectifico una declaración jurada antes de que se me notifique la orden de intervención, y acuérdense que yo recibí una inducción, no estaba bajo inspección, no tenía orden de intervención. Aunque las facturas sean recontra truchas, recontra apócrifas, estoy exento de responsabilidad infraccional.
no se me puede aplicar ni una multa por omisión del 45, ni una multa por defraudación del 46. Esto es absolutamente novedoso, esto nunca ocurrió así en la ley de procedimiento, pero bueno, esto ya está vigente desde el 1 de enero del 2018, porque repito, esta reforma del artículo 49 tiene que ver con la reforma de la 27430. Con lo cual, si mi cliente me confiesa que realmente esa inducción es real y que el fisco lo descubrió, antes de que me carguen la orden de intervención, que sonaba como amenaza, yo debería, no obviamente voy a tener que pagar el impuesto, voy a tener que pagar los intereses pertinentes, pero repito, me eximo tanto de las multas por omisión y de las multas por defraudación, aunque repito, yo acabe de confesar que yo tenía facturas apócrifas. Esto es muy importante porque, repito, me eximo de responsabilidad infraccional. Pero cuidado, cuidado. Fíjense que ese artículo 49, primer párrafo, bueno, vuelvo para atrás a ver, dice que esto es así, en la medida que el contribuyente no sea reincidente. La figura de reincidencia no estaba definida en la ley de procedimiento, esto estaba definido antes de la reforma en distintas instituciones generales del fisco, pero ahora la figura de reincidencia claramente está definida en el artículo 50.1 de la ley de procedimiento fiscal. ¿Y qué es lo que me define? Me define que para que yo sea reincidente, porque si yo soy residente no me eximen de sanción, para que yo sea reincidente tengo que haber sido condenado por sentencia o resolución firme, por una infracción material. Y a ver, cuidado acá. Si a mí me llega un sumario, por una multa del 45 o por una multa del 46, yo no contesto ese sumario por la multa del 45 o la multa del 46. Me aplican la multa del 45, me aplican la multa del 46 y yo no lo recurro en tiempo y forma, eso ya está firme por resolución. Ahora, si yo lo hubiese apelado, por supuesto, no va a estar firme hasta que tenga sentencia de tribunal, sentencia de cámara o sentencia de corte. Pero generalmente en la práctica las empresas pymes no quieren ir a litigar, no quieren ir a la justicia, y repito, si yo no contesto un sumario y me aplican la multa y no apelo esa resolución, eso ya está firme, y si yo tengo una multa firme por resolución general, ya no puedo utilizar esta figura de la exhibición de sanción. De la ley de procedimiento, ¿a dónde me voy? Pues acá sí hay un problema mucho más grave, que es la ley penal tributaria. Por suerte, tiene montos importantes, si bien estos montos ya están quedando desactualizados, pero fíjense fundamentalmente el inciso D del artículo 2 de la ley penal tributaria. Si yo, producto de esa inducción, me doy cuenta que el ajuste que me tendría que hacer el fisco, producto de esas facturas apócrifas, no supera el 1.500.000 pesos por ejercicio fiscal, aunque esté hablando de IVA, porque en la ley penal tributaria el ejercicio fiscal siempre es anual, tanto en ganancias como en impuesto de agregado, que quiere decir que en IVA tengo que sumar, si soy persona humana, los 12 meses del año calendario. Si soy persona jurídica, los 12 meses del ejercicio comercial. Si yo no supero los 500.000 pesos, se me acabaron todos los problemas. Solamente es un problema de dinero. Tengo que ingresar el impuesto con los intereses pertinentes. Pero estoy eximido de sanción en la ley de procedimiento y no llego a las condiciones objetivas de punibilidad de la ley penal tributaria. Ahora, ¿qué pasa si el ajuste producto de esa inducción supera el 1.500.000 pesos? Ahí el fisco, a pesar de que en la ley de procedimiento me eximen de sanción, está en condiciones de hacerme la denuncia penal por evasión agravada. ¿Por qué por evasión agravada? Porque en el caso de las facturas apócrifas, si el ajuste por facturas apócrifas supera el 1.500.000 pesos en IVA, tomando 12 meses, o supera el ajuste de 1.500.000 en ganancias, tomando el ejercicio de impuesto a las ganancias, ya estoy en evasión agravada. Esto todavía no es grave. Claro que esto es un problema, pero no es grave. ¿Por qué no es grave? Porque la ley 27430, así como modifica la ley de procedimiento, también modifica la ley penal tributaria. Se modifica el artículo 16 de la ley penal tributaria, y en este nuevo artículo 16, que está vigente desde el 1 de enero, bueno, en realidad desde el 30 de diciembre del 17,
no del 1 de enero, porque la ley se publicó el 29 de diciembre, está vigente desde el 30 de diciembre del 17, este nuevo artículo 16. Fíjense que tanto en el caso de evasión simple, artículo 1, como en el caso de evasión agravada, artículo 2, si yo pago la deuda con los intereses pertinentes, estoy eximido de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque con el pago de la deuda, aunque supere el 1.500.000 pesos, con el pago de la deuda, si lo hago hasta los 30 días hábiles posteriores al momento en que me citen a indagatoria, que es un tiempo futuro, yo hoy todavía tengo simplemente una inducción de la FIP, pero obviamente si producto de esa inducción yo voy a hacer una rectificativa por más de 1.500.000 pesos, debo tener presente que necesito conseguir el dinero para pagar esa rectificativa hasta los 30 días hábiles posteriores de la citación indagatoria, porque si no, no puedo extinguir la acción penal por pago. Esto entonces respecto de los beneficios de la ley de procedimiento y respecto de los beneficios de la ley penal tributaria. Dos palabritas porque quiero llegar al cuestionario. Dos cuestiones muy sencillas que se modificaron en la ley de impuesto a las ganancias, que tienen que ver con el impuesto a las salidas no documentadas. El impuesto a las salidas no documentadas está históricamente en la ley de impuesto a los réditos desde el año 1946, se mantiene hoy prácticamente igual en su redacción en la ley de ganancias en el artículo 37, pero fíjense que la ley 26.430 incorpora dentro de esta figura de salidas no documentadas a la factura apócrifa. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo una factura apócrifa, es como si tuviese una salida no documentada. ¿Qué quiere decir? Que entonces, frente a una salida no documentada, ¿qué voy a tener que hacer? Hacer el ajuste en el cómputo del crédito fiscal, hacer el ajuste en la deducción del impuesto a las ganancias, pero además me tengo que hacer cargo de pagar el impuesto a las ganancias del preceptor oculto. Y en este caso, fíjense que la alícuota no se bajó al 30%. Porque cuando vimos el temario anterior, vimos que la alícuota de las sociedades, a partir de un cierre de diciembre del 18, se bajaba al 30%. Pero la alícuota del impuesto a las ganancias, en el caso de salidas no documentadas, se mantiene en un 35%. Ya que en las filminas, les copio de todas maneras, esto no ha cambiado, el artículo 38, que también reglamenta salidas no documentadas. ¿Por qué esto lo menciono si bien no fue modificado por la 27.430? Porque si yo pudiese probar que esa factura apócrifa, que esa factura trucha, respalda la adquisición de un bien, por ejemplo un bien de cambio, por ejemplo un bien de uso, si puedo probar esto, no debo ingresar el 35% de salidas no documentadas. Con lo cual el 35% de salidas no documentadas, en el caso de una factura trocha, solamente debería ingresarlo en el caso de que esté frente a servicios y no frente a bienes. Porque, repito, la 27.430 no modificó el artículo 38 de la ley de impuesto a las ganancias, ni tampoco el artículo 55 del decreto reglamentario, que establece exactamente lo mismo. Oscar, te Aclarado esto, que es... interrumpo. Sí, dale. Una preguntita que viene de Alejandro Ciancaglini, que para no corrernos del tema. La acción penal se extingue, entiendo que quiere decir, también por acogimiento a plan de pagos, porque eso no implica cancelación de la deuda. No, entonces no fui claro o Alejandro no me entendió. Yo me puedo meter en un emplagos, no hay ningún problema. Pero cuando me citan en indagatoria, el día 30 hábil tengo que cancelar las cuotas que me quedan del plan de pagos. Si no, no extingo la acción penal. Yo hoy me puedo meter en el plan de pagos, porque la denuncia penal seguramente me la van a hacer dentro de un año y medio. Pero si dentro de un año y medio, cuando me llega la cédula del juzgado, donde me citan indagatoria, que obviamente ya me presento con abogado patrocinante, tengo que estar pensando que tengo 30 días hábiles para conseguir el dinero para cancelar las cuotas que me faltan. Si yo tengo un peso de deuda el día 31 hábil, no puedo extinguir la acción penal. Está muy bien la pregunta de Alejandro, seguramente yo no fui lo suficientemente claro en la exposición. Te ¿Fui agradece y claro dice que ahora? está clarísimo. Te agradece y dice que está Sí, clarísimo. porque Sí, está muy señor. bien la aclaración, está muy bien esa aclaración. Porque claro, yo no
En la ley vieja yo podía estar pagando 60 cuotas, 120 cuotas. Hoy tengo que cancelar la deuda completa dentro de los 30 días hábiles de la citación indagatoria. Sí, eso es una maldad que tiene la ley penal tributaria. Bueno, a ver, vamos a ver esto rápidamente, esto tómenselo como casuístico. Yo no puedo aseverar, porque realmente la mayoría de la gente que me está escuchando es gente del interior del país, y en el interior del país las causas federales, las causas penales tributarias van a un juzgado federal. Repito, esto que yo les pongo acá en la filmina está elaborado en función de lo que te suelen preguntar en un juicio oral en los juzgados, en lo penal económico, porque repito, esto fue elaborado por un juez en lo penal económico y por una ex fiscal de Cámara que hoy es camarista en la Cámara de Apelaciones en lo penal económico. Que no tiene que ver con el derecho esto, por eso me quiero detener acá, porque van a ver que todo lo que está en estos cuestionarios son preguntas lógicas que haría un ser humano, sin ser contador ni abogado, si quisiera darse cuenta si una operación es real o es inexistente. Entonces, ¿qué te suelen preguntar? Vamos a hablarlo rápidamente porque van a ver que son todas cosas, algunas no tendrán respuesta porque la operación es irreal, y si la operación es real, esto tendrá respuesta. ¿Qué te pueden preguntar en una audiencia, en un juicio oral? Por evasión tributaria, por factura apócrifa, ¿no? Explique cómo se contactó con el proveedor. En caso de que el proveedor sea una persona jurídica, ¿cuál es la persona física con la que se contactó? Porque las sociedades anónimas no hablan, las SRL no hablan. Habrá alguna persona humana con la cual yo me contacté. Y después, fíjense, te preguntan, si tu cliente, el que tiene la factura apócrifa, es una persona jurídica, ¿cuál es la persona física que contactó al proveedor? Porque la SA no puede contactar a nadie, la SRL no puede contactar a nadie, tiene que haber una persona humana que hace el contacto. Y acá ya, cuidado con las preguntas que vienen a partir de acá. Te van a preguntar, ¿el contacto se hizo en forma personal? Si la respuesta es sí, ¿en qué dirección física? Descríbame el edificio, el piso, la oficina, etc. No, no lo hice en forma personal, lo hice por teléfono. Muy bien, dígame cuál es el teléfono. Ah, no lo hice por teléfono. Oh, lo hizo por mail. Muy bien. ¿Me puede decir cuál es el correo electrónico? No, no, no lo hice por correo electrónico. Lo hice por internet. ¿Me dice cuál es la página web? Y si no puedo contestar esto, entonces lo contacté como los indios por señales de humo. Porque, a ver, o lo hice en forma personal, o lo hice por teléfono, o lo hice por correo electrónico, o lo hice por página web. Y si no, nos reunimos en la Plaza de Tres Arroyos. Le diré, mire, nos hemos juntado en la Plaza de Tres Arroyos. ¿Se entiende dónde apunta esto? El juez que quiere saber si la operación es real. Ella sabe que la factura es trucha, pero quiere convencerse que la factura es real. Lo que viene a partir de acá en el resto de la filmina, en las pymes tómenselo con pinzas, porque en las pymes no solemos tener legajo de proveedores como tienen las empresas multinacionales. Así que, si bien acá te preguntan quién es el legajo de proveedores, bueno, repito, generalmente en las pymes no solemos tener legajos de proveedores. Pero ojo con el último renglón. Después, ¿qué te va a preguntar el juez? Y explícame esto, con los demás proveedores no apóficos, ¿el tratamiento es parecido, es similar o hay discrepancias? ¿Qué quiere analizar el juez? ¿Qué tratamiento le di a un proveedor que el fisco no me lo impugnó respecto al tratamiento del proveedor que el fisco me lo impugnó? Quiere comparar, quiere saber cómo contrato al proveedor genuino y cómo contrato al proveedor supuestamente apócrifo según el fisco. Esta es la primera cuestión. La segunda, que esto también te lo pregunta en un juicio oral, son 4 preguntas, así que voy a llegar bien en los 5 minutos que me quedan. Voy por la pregunta 2. Entonces ya me dice el juez, bueno, el juez o el secretario, el que tome la audiencia, ¿no? Explícame la forma en que contrataste al proveedor. Lo mismo que te dijo antes, en forma personal, por teléfono, por mail, por internet, teniendo en cuenta lo que me contestaste en el punto 1. Y acá se te dice, bueno, ahora, ¿qué documentación respaldatoria hay? Hay órdenes de compra, hay notas de pedido, cómo se definió el precio de la operación, tuvo descuentos, tuvo bonificaciones, vuelve al tema del legajo, que en las pymes no lo solemos tener, pero ojo que este legajo es más tonto, porque te pregunta si tenés folletería, si tenés listas de precios, si tenés mails, si tenés cartas, y si realmente yo contraté algo, o lo hice por señales de humo, o tengo una lista de precios, o tengo un mail, o tengo una carta, ¿sí? Si tengo llamados telefónicos, por supuesto que no puedo tener nada. Y obviamente te vuelven a preguntar
el último renglón de la filmina está en las 4 preguntas, similitudes y discrepancias con los demás proveedores. La pregunta número 3 tiene que ver con el traslado de los bienes, es muy específica, tiene que ver con la cuestión práctica, no con cuestiones de derecho. Vamos rápidamente a la pregunta 3. Explique la forma de traslado de los bienes, si fue con camiones propios, si fue con camiones del proveedor, o si fue con camiones de terceros transportistas, y no hay muchas más opciones, porque a ver, o es un camión mío, o es un camión del proveedor, o es un camión de un transportista. Y si no, será un sulky, o será a caballo, o en carreta. Después, ¿cuál es la documentación respaldatoria del transporte? Si hay remitos, si hay guías, si hay cartas de portes, en qué lugar físico se hizo la carga de los bienes, quién realizó la carga de los bienes, en qué lugar físico se hizo la descarga de los bienes, quién realizó la descarga de los bienes, qué tipo de seguros se contratan durante el transporte, quién realiza el despacho de los bienes, quién recibe los bienes, quién realiza los controles de calidad, qué reclamos se implementan, quién hace esos reclamos, y vuelve obviamente a Roma, similitudes y discrepancias. O sea, ¿de qué se quiere dar cuenta el juez? A ver si es verdad que los bienes se transportaron, o si los bienes no se transportaron, fueron por cohete lunar. Y la última tiene que ver con la forma de pago. Y ya termino porque es la última, que van a ver que también tiene que ver con el sentido común. Explicar la forma de pago de las operaciones, si fue con cheque propios, si fue con cheque de terceros, si fue en efectivo u otras formas de pago, cómo se recibe la factura del proveedor, quién controla la factura del proveedor antes de pagarla, cómo se implementan los reclamos, quién realiza los reclamos, quién se ocupa de realizarle el pago al proveedor, a quién se le entregaron los cheques o el dinero, si se emite un orden de pago, si se practican las retenciones del impuesto a las ganancias y quién contabiliza las facturas del proveedor. Y en este último punto, ojo que puede aparecer el estudio contable, porque en las pymes, muchas veces la contabilidad se lleva en el estudio contable. Generalmente en las empresas grandes o en las pymes medianas, la contabilidad se hace en la empresa. Y después, en el estudio contable, se hace el balance o se hacen las declaraciones juradas. Pero muchas veces en la pyme, el data entry es un empleado del estudio contable, así que ojo con esta cuarta pregunta. Y obviamente termina en lo mismo, similitudes y discrepancias con los demás proveedores. ¿Por qué puse estas 4 preguntas? Porque esto no es lo que te va a preguntar un inspector, no es lo que te va a preguntar un supervisor o un jefe de división, pero es muy probable que si esto termina mal y termina en penal, este estilo de preguntas te las hagan no en la indagatoria, porque en la indagatoria generalmente se presenta el abogado solo, pero a la audiencia, el juicio oral, al juicio oral, y a ver, voy a decir algo sin hacer política. Fíjense que hasta la expresidenta a la primera audiencia se tuvo que presentar, porque el juez te quiere ver la cara. En la indagatoria va mi abogado. En la audiencia, el juicio oral, el juez quiere ver al procesado. Después, obviamente, el procesado está internado en terapia intensiva y tiene un certificado médico, no irá, pero es muy difícil no presentarse a una audiencia en un juicio oral. Y si yo no puedo contestar ninguno de los puntos de estas 4 preguntas, ¿qué puede presumir el juez? Después no sé si me va a condenar, si es una presunción, que la operación es real. Yo lo tengo que convencer de que es real, por más que me pueden haber engañado y me pueden haber metido una factura trucha. Pero la operación tiene que ser real, porque si la operación es irreal, ya es irrelevante de la factura. Acá es fundamental demostrar en la causa penal que la operación se hizo y que es real, y que así como este sujeto engañó al fisco, me engañó a mí también. Lo único que les dejo ya para que lo miren ustedes tranquilos es una vieja instrucción, esto es nuevo, se las pongo completa acá en las filminas, una vieja, digo vieja porque es del año 2017, una vieja instrucción 1 del 2017, firmada por el ex administrador, por Alberto Abad, donde van a ver que acá después cuando la miren tranquilos, si bien repito es vieja, por eso no la explico ahora, pero puede ser de utilidad, donde el propio administrador le sugiere a sus inspectores, le sugiere a sus supervisores, le sugiere a su jefe de fiscalización que cuando haya una factura trucha, analicen los métodos de control interno que tiene la empresa para detectar facturas apócrifas, porque si la empresa tiene métodos de control interno para detectar facturas apócrifas, entonces la empresa no cometió ningún delito. En todo caso, esto podrá terminar en una simple omisión de impuestos.
pero no en una multa del 46 o en una denuncia penal. Y esto llama la atención porque el propio administrador se da cuenta, ojo, no es el actual administrador, el actual es ingeniero, pero el propio Alberto Abad en su momento, repito, sacó esta instrucción, que tampoco es tan prehistórica, porque es del año 2017, donde instruyó a los inspectores para que no le hagan denuncias a cualquiera, que hagan denuncias cuando estén convencidas que la empresa estaba en connivencia con el proveedor apócrifo. Porque, repito, puede ocurrir que en una empresa grande te metan una factura apócrifa y vos no te diste cuenta que era apócrifa. ¿Por qué? Porque la operación fue real. Bueno, estoy casi en las 9:30 clavadas, así que me paro acá para que puedan hacer las preguntas que consideren oportunos y obviamente muchísimas gracias por la atención y espero haber sido claro, si no estoy a disposición. Gracias, Oscar. 26 participantes que te han escuchado con suma atención. Acabo Bueno, de recibir ¿dudas? un mensajito Sí, por el tema de los documentos a los que hace referencia, que están disponibles sí. justamente en la pestaña documentos. Yo los acabo de cargar. Ah, Que lo perfecto, hayan visto y los pueden descargar. Igualmente estamos un ratito más online, de lo contrario lo perfecto. pueden solicitar por mail. ¿Mm? Buenísimo. Si hay alguna pregunta, están habilitados desde la solapa chat, desde la solapa preguntas, o me piden que les habilite el micrófono. Si se animan, pueden hacer la pregunta a viva voz. Les damos unos segunditos, de lo contrario estamos en contacto por las vías tradicionales. Un dato no menor, mañana 8:30 tenemos la charla de clima, actualización de perspectivas, 8:30, Leonardo de Benedictis. Van a recibir invitación, acceso a la sala virtual, etcétera, como siempre. Pareciera que no hay preguntas. A ver, Bueno, eso puede ser muy bueno porque me entendieron todo o muy malo porque no me entendieron nada. nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Exactamente, nos quedamos con la duda. Muy bien. Bueno, un abrazo enorme para todos, gracias por participar y nos volvemos a escuchar en algún momento. Oscar, un placer, como Igualmente, siempre. muchísimas gracias y un abrazo grande para todo el mundo. Que estés bien. Nos, Chau, chau. Nos nos vemos. veremos en la próxima. Sigan bien, hasta luego.